Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos de Calley, Puerto Rico, y también de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, que en esta tarde están por la línea telefónica y también a través de la radio. Que Dios les bendiga grandemente en esta tarde a todos y les permita comprender el gran misterio de la crucifixión del Señor Jesucristo, la cual es recordada hoy en todos los países gentiles conforme a la costumbre ya establecida. Quiero leer una escritura la cual se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 y verso 29 en adelante, y dice de la siguiente manera: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La trayectoria del Cordero de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, ustedes aquí en Puerto Rico y en los demás países en donde se encuentren. La trayectoria del Cordero de Dios. A través de la historia bíblica encontramos en el Antiguo Testamento que ha aparecido ligado a la raza humana un cordero para así ser muerto ese cordero para cubrir el pecado del ser humano. Encontramos en el tiempo de la caída del hombre en el huerto del Edén que Dios le pidió cuenta a Adán y a Eva y a la serpiente, y luego Dios cubrió al ser humano, le dio una vestidura para cubrir a Adán y a Eva, y le dio esa vestidura de pieles. Por lo tanto, murió un cordero para producir esas túnicas de pieles con las cuales Dios vistió a Adán y a Eva. Encontramos ahí el Cordero de Dios, representado en ese Cordero que murió para Adán y Eva recibir esas túnicas. Luego encontramos
que cuando Caín y Abel ofrecieron a Dios un sacrificio, encontramos que Caín trajo de lo que produjo el campo, y luego encontramos que Abel trajo un cordero, inmoló un cordero delante de Dios y agradó a Dios. Encontramos que ese cordero estaba representando al Cordero de Dios. Fue tipo y figura del Cordero de Dios. Podemos ver esa trayectoria en tipo y figura del Cordero de Dios. Encontramos que Dios solamente ha aceptado la sangre del Cordero como remedio, como medicina al pecado del ser humano. Y lo encontramos que aún en tipo y figura, Él aceptó la sangre de un cordero para cubrir el pecado del ser humano, en lo que aparecía el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así es que encontramos a través de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento la trayectoria de ese Cordero de Dios en tipo y figura en los corderos que ellos sacrificaban para cubrir el pecado. No quitaba el pecado ese cordero literal que era sacrificado, porque solamente era tipo y figura del Cordero de Dios, que en algún momento de la historia de la raza humana aparecería en este planeta Tierra, y no sería un cordero literal, sino que sería un ser humano, un hombre, el cual sería el Cordero de Dios, el hombre que llevaría a cabo el sacrificio para quitar el pecado del mundo. Ahora, si en los tipos y figuras de este Cordero de Dios, representado en estos corderos que sacrificaban en tiempos antiguos, la sangre de esos corderos era efectiva, cuanto más la sangre del Cordero de Dios cuando fuese sacrificado ese Cordero de Dios. Encontramos a Abraham, encontramos a Isaac, a Jacob, a los hijos de Jacob, encontramos también a Moisés. Encontramos en el tiempo de Moisés que sacrificaron el cordero pascual, aquella ocasión de la Pascua, para la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y la sangre de ese cordero pascual que cada familia sacrificó, esa sangre la colocaron sobre el dintel de la puerta, y la muerte no entró a esos hogares donde estaba esa sangre aplicada como señal. Pero toda casa, todo hogar en donde la sangre de ese cordero pascual no fue aplicada, el ángel de la muerte entró y murió el primogénito de esa familia, comenzando desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de los siervos del faraón. Era tan importante la sangre del cordero pascual
que el que no aplicara esa sangre en esa noche tenía que atenerse a la consecuencia de tener un momento fúnebre en su hogar. Así es que Dios, mostrando la importancia de la sangre del Cordero de Dios allí en esa noche de la salida del pueblo hebreo de Egipto, lo mostró en esa noche, trayendo la muerte sobre todo hogar en donde no estuviera la sangre del Cordero Pascual aplicada. Así es que, si en el tipo y figura fue tan importante, más importante aún es en la realidad. La realidad en el cumplimiento del Cordero Pascual, derramando su sangre para quitar el pecado del mundo. Eso es tan importante que ninguna persona podrá escapar del juicio divino sin tener la sangre del Cordero Pascual, del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo aplicada. Así es que, viendo la importancia del Cordero Pascual y de su sangre derramada y siendo aplicada, entonces en este tiempo en el cual nosotros vivimos y en este Viernes Santo, reconocemos la importancia del Cordero de Dios, el Cordero Pascual, y la importancia de su sangre derramada. Este Cordero de Dios, que ya podemos ver que fue representado en todos estos corderos que fueron sacrificados por el pecado del ser humano, por el pecado de los hijos de Dios, encontramos que Dios le estableció al pueblo hebreo el sacrificio de un cordero para cubrir el pecado, en lo que aparecía el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, para llevar a cabo el sacrificio perfecto y derramar la sangre perfecta que quitaría el pecado del mundo. Así es que el pueblo hebreo tenía ese cordero que él sacrificaba, y encontramos que en sus fiestas sacrificaban corderos, y encontramos que en la fiesta de la Pascua sacrificaban un cordero, y también en el día de la expiación llevaban a cabo un sacrificio también, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es que Dios lo estableció en esa forma conforme a la ley divina. Y encontramos que luego de anunciarse a través de los tipos y figuras de estos corderos que eran sacrificados, anunciarse la venida del Cordero de Dios, apareció por fin el Cordero de Dios. Nació en Belén de Judea, creció, se crió en Nazaret, y luego encontramos que cuando tuvo la edad apropiada para comenzar su ministerio y llevar a cabo la obra del Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo, apareció a Juan, este Cordero de Dios. Juan el Bautista había sido enviado delante de él para prepararle un pueblo
al Señor, prepararle un pueblo a este Cordero de Dios para que recibiera a este Cordero de Dios y fueran quitados sus pecados con la sangre de este Cordero de Dios. Así es que Juan el Bautista apareció bautizando y predicando el reino de Dios y anunciando que después de él vendría uno, el cual era mayor que él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Juan dio testimonio de este hombre, de este varón que vendría después de él, detrás de él, y cuando lo vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del cual yo dije, de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Así es que este es el hombre del cual yo he estado dando testimonio que vendría. Este es el varón que quitará el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que fue representado, tipificado en estos corderos que fueron sacrificados por el pecado del pueblo. Así es que este Cordero de Dios, el cual fue conforme a Apocalipsis, encontramos esto en Apocalipsis capítulo 13, hablándonos de este Cordero de Dios. Vean ustedes que es un programa preparado, predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Sin la aparición de este Cordero de Dios para morir y quitar el pecado del mundo, no hay remisión de pecados. Por lo tanto, desde antes de la fundación del mundo, este Cordero de Dios fue predestinado para llevar a cabo esta obra. En Apocalipsis capítulo 13 y verso 8 dice: y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A quién le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencer a los santos? A esta bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 14 o capítulo 13. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora ven ustedes que este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Y los nombres de todos los hijos de Dios, los cuales recibirían a este Cordero y recibirían su sacrificio, están sus nombres escritos en el libro de la vida. Este libro de la vida está en el cielo. Este libro de la vida desde antes de la fundación del mundo existe. Y este Cordero de Dios
fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la mente divina, todo este programa de el sacrificio del Cordero de Dios se llevó a cabo en la mente divina y luego se materializó aquí en la tierra, en la venida del Cordero de Dios conforme al programa divino. Por esa causa apareció el Señor Jesucristo 2000 años atrás aquí en la tierra y fue Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y fue el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Muchas personas no comprendían las palabras del Señor Jesucristo cuando Él decía que tenía que subir a Jerusalén y sería allí entregado en manos de los principales, de los sacerdotes y del sumo pontífice, y sería condenado y sería menospreciado, sería azotado, abofeteado, y luego sería entregado para ser muerto, ser crucificado. Las personas de aquel tiempo que andaban con el Señor Jesucristo y creían en su mensaje no comprendían por qué razón Él, siendo el Mesías, Él siendo el Rey de Israel, tenía que morir. Él había dicho: nadie me quita la vida. Todos sabían que Él era inmortal, por lo menos sus discípulos, y ellos no querían que Él tuviera que morir. Así es que ellos no comprendían por qué razón el Señor Jesucristo tenía que morir. Pero tenía que morir porque Él vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y no había otra forma de quitar el pecado del mundo si no era por la muerte de ese Cordero Pascual, por la muerte del Señor Jesucristo, y derramando su sangre. Así Él limpiaría de todo pecado a todos los hijos de Dios. Por esa causa Él tenía que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Si Él, siendo el grano de trigo, no probaba la muerte, no moría y derramaba su sangre preciosa, todos los seres humanos continuaban siendo pecadores delante de Dios. Y en aquel tiempo en que apareció el Señor Jesucristo, y en aquel tiempo en que Él tenía que dar su vida por todos los hijos de Dios, si Él no daba su vida, si Él no moría por cada uno de nosotros, todos nosotros hubiéramos tenido que morir. Porque ese era el tiempo en que Dios llamaba a juicio a todo ser humano. Pero las personas de aquel tiempo no comprendían el momento tan grande, tan importante que estaban viviendo ante la presencia de Dios. Solamente una sola persona, el Señor Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios, conocía el tiempo que estaba viviendo. Solamente el Señor Jesucristo conocía el tiempo que aquella generación estaba viviendo. Por eso Él dijo a Jerusalén, al llorar sobre Jerusalén: si tan solo en este tu día tú conocieras lo que toca a tu paz, o si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
encontramos que el tiempo de la visitación de Israel era la visitación de Dios manifestado en carne humana al pueblo hebreo como Cordero de Dios, para llevar a cabo la obra del Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo con un solo sacrificio. Con ese solo sacrificio Él haría perfecto ese sacrificio, esa obra, y nunca más se tendría que sacrificar un cordero por el pecado de una persona o de una nación. Con el sacrificio del Señor Jesucristo se haría el sacrificio perfecto, con el cordero perfecto y con la sangre perfecta, para quitar completamente el pecado del mundo. Por eso dice la Escritura: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es que podemos ver la importancia de aquel día, podemos ver el momento tan grande, tan importante que la raza humana estaba viviendo en aquel entonces. Pero los seres humanos no pudieron comprender ese momento, no pudieron comprender la obra tan grande, tan gloriosa que vino para llevar a cabo Dios en carne humana, porque fue Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo era en el principio con Dios. Y sigue diciendo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios manifestado en carne humana. El Dios Todopoderoso manifestado con su cuerpo teofánico dentro de un cuerpo de carne, para así llevar a cabo la obra del Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo. Es tan importante la visita del Señor Jesucristo en su primera venida como el Cordero de Dios, que sin esa visita la raza humana en la actualidad no existiera. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros, como seres humanos, apreciemos esa visita del Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Encontramos que es tan importante la obra que Él llevó a cabo 2000 años atrás, que en Apocalipsis se habla de esa obra. Apocalipsis capítulo 5 y verso 9, y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí podemos ver la importancia de la obra del Señor Jesucristo como Cordero de Dios, derramando su sangre allí en la cruz del Calvario para redimir a cada uno de los hijos de Dios y así limpiar de todo pecado a todo hijo de Dios.
y así cada hijo de Dios poder regresar a la vida eterna y vivir sobre este planeta Tierra y reinar sobre este planeta Tierra como reyes y sacerdotes con el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Él estuvo allí en la cruz del Calvario consciente de lo que él estaba llevando a cabo. Ninguna otra persona comprendía lo que estaba aconteciendo. Para todas las personas era una derrota para el Cordero de Dios. Pero para el Cordero de Dios y para Dios era la victoria más grande para toda la raza humana y para el mismo Dios Todopoderoso, porque allí estaba siendo sacrificado el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, y esa sangre estaba siendo derramada, la única sangre que Dios aceptaría para quitar el pecado del mundo, para así poder perdonar al ser humano, a la raza humana, a los hijos de Dios, y poderle dar la oportunidad de regresar a la vida eterna cada hijo de Dios. Así es que el Señor en la cruz del Calvario 2000 años atrás lo vemos en esta tarde como el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Así miramos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y podemos ver ese momento de su crucifixión y su muerte en la cruz del Calvario como la bendición más grande para la raza humana. Si Él no llega a morir en la cruz del Calvario, en donde todo el juicio divino cayó sobre Él, y todos los pecados de todo ser humano cayeron sobre el Señor Jesucristo, si no llega a acontecer en esa forma, todo ser humano hubiera tenido que morir en esa ocasión, porque era el tiempo en que Dios reclamaba a todo ser humano ante su trono en juicio divino, pero el juicio divino, gracias a Dios, cayó sobre un solo hombre. Bien dijo el Señor Jesucristo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Muchos hijos de Dios a la vida eterna. Así es que no miramos la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo como un accidente, tampoco la miramos como una desgracia para el Señor Jesucristo, no la miramos como un problema, sino que miramos la muerte del Señor Jesucristo como un evento que fue predestinado por Dios para llevarse a cabo por el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y miramos la muerte del Señor Jesucristo como la bendición más grande que la raza humana haya recibido, porque fue la medicina para ser quitado el pecado del mundo. Y por esa causa toda persona que mira al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y reconoce lo que pasó allí en realidad y acepta ese sacrificio como el sacrificio que Dios llevó a cabo por esa persona entonces queda libre
porque ya murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por esa persona, por usted y por mí. Así es que usted y yo no tenemos que morir. El juicio divino no tiene que caer sobre nosotros, porque ya cayó sobre el Señor Jesucristo. Pero toda persona que no haya aceptado, no haya creído y recibido ese sacrificio pascual, ese sacrificio del Cordero de Dios, entonces no tiene un sacrificio por su pecado. Por lo tanto, el juicio divino caerá sobre esa o esas personas que no tienen al Cordero de Dios como su sacrificio, el cual fue llevado a cabo 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Así es que estamos viendo al Cordero de Dios. Hemos estado viendo su trayectoria a través de la historia bíblica en tipos y figuras en el Antiguo Testamento. Y hemos visto que la trayectoria de este Cordero de Dios fue predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en la tierra se materializó lo que en la mente de Dios se llevó a cabo, pero tenía que materializarse para hacerse efectivo ese sacrificio en favor de la raza humana. Hemos visto en la cruz del Calvario el Cordero de Dios. Al Cordero de Dios lo hemos visto en la cruz del Calvario, quitando el pecado del mundo. Y usted y yo, cuando lo hemos aceptado, cuando hemos visto y entendido y creído en el Cordero de Dios llevando a cabo ese sacrificio, y hemos aceptado ese sacrificio del Señor Jesucristo como el sacrificio por nuestro pecado, estamos limpios de todo pecado, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y nos esperan entonces las bendiciones de Dios. Nos espera nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Nos espera la vida eterna, nuestro regreso a la vida eterna. Todas estas bendiciones divinas nos esperan a todos los que hemos aceptado y tenemos como nuestro sacrificio por el pecado a ese Cordero de Dios y su sangre como la medicina que quita el pecado de nosotros. Hemos visto al Cordero de Dios en la cruz del Calvario en esta tarde, en este Viernes Santo, en el cual el cristianismo recuerda, conmemora la muerte del Señor Jesucristo 2000 años atrás, aproximadamente en la cruz del Calvario. Y nos llena a nosotros de alegría, de felicidad, recordar ese momento tan importante en el programa divino y tan importante en nuestra vida, porque sin ese Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre por usted y por mí, nosotros no estaríamos aquí en esta tarde, en este Viernes Santo, recordando ese momento tan grande, tan maravilloso en la historia de los hijos de Dios, en la historia divina. Así es que estamos viendo al Cordero de Dios en
la trayectoria del Cordero de Dios. En la próxima conferencia, el domingo próximo, domingo de resurrección, estaremos viendo al Cordero de Dios ya resucitado en la trayectoria del Cordero de Dios. En la trayectoria del Cordero de Dios lo veremos ya resucitado y luego lo continuaremos viendo en esta serie que estamos comenzando en esta tarde, titulada La trayectoria del Cordero de Dios. Lo estaremos viendo a través del programa divino, moviéndose de etapa en etapa, llevando a cabo lo que corresponde para cada etapa en su trayectoria hasta el tiempo final. Así es que la trayectoria del Cordero de Dios en esta tarde en la cruz del Calvario. Hemos visto al Cordero de Dios en su trayectoria en esta tarde en la cruz del Calvario, muriendo por usted y por mí, derramando su sangre y así quitando el pecado del mundo. Luego bajó a las partes más bajas de la tierra, bajó al infierno y allí le predicó a las almas encarceladas, las cuales fueron desobedientes en los días de Noé, cuando Noé preparaba el arca. Así es que luego de su muerte en la cruz del Calvario, Él desciende al infierno y allí le predica a las almas encarceladas no un mensaje para salvación, sino que les predicó un mensaje de condenación. Un mensaje en donde les condenó por la incredulidad que ellos tuvieron en el día de Noé, en donde Dios estaba preparando el arca y en donde utilizó a Noé para la preparación de esa arca, en donde solamente 8 personas se salvaron. En aquel tiempo hubo millones de seres humanos, pero como en todos los tiempos, toda la gente son muy religiosas. En el tiempo de Noé hubo muchas religiones como en nuestro tiempo. Y a través de los estudios científicos han descubierto que hubo muchas religiones en aquel tiempo, como en nuestro tiempo también. Pero solamente hubo un hombre llamado Noé, el cual tenía el programa divino que se estaba llevando a cabo en ese tiempo, el cual era contrario al programa que las religiones de aquel tiempo estaban llevando a cabo. Por eso pareció algo inconcebible a los seres humanos, a las religiones y líderes religiosos de aquel tiempo, el mensaje de Noé, que Dios destruiría la raza humana con un diluvio. Y todas las religiones, como en nuestro tiempo, siempre han dicho que Dios es amor, y eso es verdad. Y que Dios ama a los seres humanos, eso también es verdad. Pero lo que no
han comprendido los seres humanos es que Dios tiene un programa para cada etapa, para cada tiempo, y para todo hay tiempo. Dios tiene tiempo para llevar a cabo cada una de las cosas que Él ha dicho que llevará a cabo. Por lo tanto, Él ha dicho que llevará a cabo un juicio divino, y hay ciclos divinos que son para llevar a cabo el juicio divino. Y en el tiempo de Noé, la raza humana había llegado a ese ciclo de juicio divino. Y Dios se le reveló a Noé y le dijo que raería de la tierra toda vida, de los seres humanos, de los animales, de las aves, de todo. Él terminaría la vida de todo lo que estaba vivo. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y entonces Dios le mostró a Noé el programa para escapar de ese juicio divino. Y así Dios le dijo cómo hacer. Y Noé entonces construyó el arca por dirección divina, en donde escaparon él y su familia de millones de personas que hubo sobre la tierra. Y de tantas religiones que hubo sobre la tierra, solamente Noé y su familia escapó del juicio del diluvio. Y Noé no tenía nada más que una cosa: el mensaje correspondiente para ese tiempo. Solamente con el mensaje correspondiente para el tiempo en que la persona vive, cuando Dios va a derramar el juicio divino sobre la tierra, esa persona escapa, porque en ese mensaje está revelada la forma de escapar del juicio divino. Así es que podemos ver estas cosas y ver cómo funcionan estas cosas en el programa divino. Ahora ven ustedes que las personas que no creyeron en el mensaje de Noé, luego el Señor Jesucristo, cuando murió y descendió al infierno, Él les predicó a esas almas encarceladas allí y condenó la incredulidad de ellos en el tiempo de Noé. Así es que no fue un mensaje para salvación de ellos, sino para condenación, porque ya el tiempo se les había pasado a ellos. Cuando es enviado el mensaje de Dios para una edad o dispensación, ese es el tiempo de salvación para las personas que viven en ese tiempo. Cuando se les pasa ese tiempo y las personas mueren, luego ya no hay tiempo para buscar salvación, porque el tiempo se les ha terminado. Así es que es necesario que toda persona comprenda estas cosas para que no se les escape el tiempo de salvación que hay para ellos, para que no se les escape el tiempo de bendición divina que Dios tiene para ellos. Así es que, conscientes de estas cosas, estamos entonces pidiéndole a Dios sus bendiciones correspondientes para este tiempo, porque es un tiempo muy importante en el programa divino. El Cordero ha estado moviéndose a través de la historia de la raza humana, llevando a cabo el programa que corresponde para cada tiempo y trayéndole a los seres humanos las bendiciones divinas. Así es que, dándole gracias a Dios por el Cordero de Dios y por su trayectoria en la historia de la raza humana, en esta tarde le pedimos a Dios que Él nos ayude y nos tenga siempre el entendimiento abierto a su programa que corresponde para nuestro tiempo, y
consciente del sacrificio del Cordero de Dios llevado a cabo 2000 años atrás aproximadamente en la cruz del Calvario, le damos gracias a Dios por ese sacrificio del Cordero de Dios. Y le pedimos que nos guíe y que nos muestre la trayectoria del Cordero de Dios a través de la historia de la raza humana y nos muestre en dónde se encuentra el Cordero de Dios en su trayectoria en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. La trayectoria del Cordero de Dios. En las próximas conferencias, bajo el tema de la trayectoria del Cordero de Dios, estaremos viendo dónde se encuentra en nuestro tiempo el Cordero de Dios en su trayectoria en el programa divino. Y veremos también en la trayectoria del Cordero de Dios lo que le falta a él llevar a cabo más adelante. Y lo veremos a él en toda la obra que él llevará a cabo. Así es que le damos gracias a Dios por la trayectoria del Cordero de Dios, el cual nos amó y se entregó en la cruz del Calvario por nosotros para morir, derramar su sangre y limpiarnos de todo pecado, lo cual nosotros necesitábamos. Gracias a Dios por el Cordero de Dios. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por ese Cordero de Dios? Yo también estoy muy agradecido a Dios por el Cordero de Dios, por el Señor Jesucristo, el cual es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Pasen todos muy buenas tardes, que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario y nos lleve pronto de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, a la eternidad a la cual nosotros pertenecemos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde nuestra parte y así regresar cada uno a nuestros hogares dándole gracias a Dios por el Cordero de Dios. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde. Dios les continúe bendiciendo a todos allá en Centroamérica, en Suramérica, en Norteamérica y también a nosotros aquí en Puerto Rico, que hemos estado aquí disfrutando en esta tarde de esta actividad, la cual ha sido transmitida para toda la América Latina y para Norteamérica a través de la línea telefónica y a través de diferentes radioemisoras amigas de otros países, los cuales han estado atentos a esta actividad llevada a cabo aquí en Calley, Puerto Rico. Muchas gracias por vuestra amable atención y con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde esta actividad, esta parte nuestra y así continuar dándole gracias a Dios por el Cordero de Dios.